Buenos días. Para la Corporación Excelencia en la Justicia es motivo de especial complacencia el surtir esta serie de webinars o conferencias o conversatorios sobre puntos relevantes en lo que hace del derecho y obviamente también de sus implicaciones y sus efectos en las diferentes líneas de la cotidianidad nacional. Dentro de este propósito y como nuevo programa, la corporación desea activar esta serie precisamente de tertulias que atienden a los puntos más neurálgicos de la vida nacional. Alguien advertiría que poco se parece y que son, entre comillas, antípodas el derecho y la economía. Y resulta que tienen vasos comunicantes bastante afortunados. Para nadie es un secreto señalar ciertamente que en la seguridad jurídica, en cuanto hace a las reglas de juego ciertas y predictibles, se encuentra esa intersección perfecta entre la economía y el derecho a partir, claro está, de reglas unívocas y, si se quiere, seguras en el tiempo, pueden los inversionistas y puede la economía manejarse con fluidez, con dinámica y con tranquilidad. Muchas constituciones en el mundo e incluso muchas normativas reconocen la seguridad jurídica como un derecho fundamental, no solo, claro está, a cargo de los individuos, sino también de la colectividad, por propender por ese beneficio, por esa prosperidad social. Cuando ello se quebranta, por el contrario, tiende a derruirse el derecho y, ¿por qué no decirlo? También esas reglas que en la economía deberían ser seguras y ciertas para permitir que en el buen sentido de la palabra lo macro y lo micro se maneje pertinentemente. Para mí es motivo de especial complacencia inaugurar además estos foros con dos conferencistas de lujo, dos exministros de Hacienda de este país, exdecanos, profesores universitarios, columnistas, personas que cotidianamente nos ilustran con sus conceptos a nivel radial, a nivel televisivo o por escrito, con relación precisamente al ritmo económico, a tomarle el pulso a nuestra economía, en cabeza precisamente de los doctores Juan Carlos Echeverry y Juan Manuel Restrepo, José Manuel Restrepo, hemos querido precisamente surtir este evento. Con ellos me unen, además, debo decirlo, vínculos de amistad de tiempo atrás. Con el doctor José Manuel nos conocemos desde hace más de 3 décadas. Concurrimos de manera generacional en el mismo momento en la Universidad del Rosario, universidad que él después con lujo de detalles regentó como su rector. Debo además señalar que tal vez nadie en el país, como el doctor Restrepo, ha sido rector de 3 universidades distintas. Ya les mencionaba la Universidad del Rosario, nuestra universidad, también en un ejercicio promisorio como lo fue uniempresarial y también en una universidad muy importante en lo que hace del área de administración de empresas, el CESA. Y el doctor Juan Carlos Echeverry también tengo el honor de compartir foro diario con él en Caracol, en el programa de 6 a.m. El doctor Juan Carlos además fue director de planeación, fue ministro de Hacienda y también fue presidente de Ecopetrol. Además, un presidente virtuoso de esa compañía. ¿Qué falta hacen sus luces, sus guías y seguramente su conocimiento en esas materias, en materia de hidrocarburos? Por ende, para mí es motivo de especial placer y, repito, honor estar con ellos dos. Sus conocimientos son absolutamente ilustrados y sobre todo en esta materia que hoy nos convoca, una materia fundamentalísima en lo que hace el quehacer del derecho, de la economía, pero además también de la vida de todos los colombianos y de las colombianas. El tema de la ley de financiación o proyecto de ley de financiación, o como también bien se ha dicho, entre otras por ellos, con ese conocimiento holgado que se tiene en materia económica, la reforma tributaria 2.0. La Corporación Excelencia en la Justicia, como bien ustedes saben, es centro de pensamiento líder en estas materias, no solamente en nuestro país, sino también a nivel continental. Y es parte de nuestra obligación en este quehacer, en este devenir, tratar de identificar pautas y debates interesantes para formar una mejor opinión jurídica. Y por supuesto, lo tributario incumbe a lo jurídico, incumbe a esas reglas de juego e incumbe también a lo económico. Para efectos de hacer productivo entonces este ejercicio,
vamos a plantear unas reglas de juego, ya que estamos hablando de ellas, de hacer este escenario. Unas preguntas comunes a cargo precisamente del doctor Juan Carlos, del doctor José Manuel, y después pasaremos a unos tópicos en particular para señalárselos a cada uno de ellos. Y vuelvo y repito, sé que va a ser de gran interés esta disección, si así se quiere, en términos fisiológicos, que le podemos hacer a este elemento y a esta iniciativa. Debo también señalar que nos impone, además del Dios del que creemos, otro Dios, que es el Dios Cronos, ser rigurosos en el tiempo. Dentro de estas primeras preguntas, obviamente tendremos alusión a que se respondan por cada uno de ellos a rajatabla, a quemarropa en 2 minutos, y posteriormente tendremos la posibilidad, claro está, en aquellos temas más profundos, de hablar con un poco más de tiempo a ese respecto. Sin más preámbulo, y con el saludo especial y respetuoso siempre al doctor Juan Carlos y al doctor José Manuel, en su orden de lista, Echeverry y Restrepo, les doy la bienvenida a esta su casa virtual y a la Corporación Excelencia de la Justicia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Hernando. Muchas gracias a la Justicia por esta invitación. Estar al lado Restrepo, amigo, colega, leo y sigo. De manera que gracias por invitarnos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Un saludo muy especial, Hernando, a ti, también a Juan Carlos y a todos los que nos están oyendo. Y qué grato estar aquí con la Corporación Excelencia en la Justicia, hablando de un tema que es del interés de los colombianos. Muchas gracias a ustedes dos. Y bueno, hace evidente, como cada uno está vestido, quién es el abogado. Obviamente, dentro de ese peso de la corbata, que afortunadamente está tendiendo a desaparecer. Luego les agradezco esa concesión que ustedes se han tomado, porque me parece que eso debe ser el escenario que debe tener este foro. Pasemos entonces a esos puntos comunes. Y yo quisiera preguntarles a ambos por su respuesta sobre esos dos siguientes elementos. En toda actividad humana que tiende a la perfección, o es perfectible o es imperfecta, hay desde luego puntos que se pueden destacar y hay puntos que se pueden criticar. ¿Qué sería entonces, para contestar muy rápidamente en estos 2 minutos cada uno de ustedes, doctor Juan Carlos, doctor José Manuel, lo bueno, lo feo y lo malo, como dice tradicionalmente el titular cinematográfico de esta iniciativa? Adelante, doctor Juan Carlos, por favor. Bueno, a ver, lo bueno, yo dije al principio, cuando salió la reforma, que el IVA a los juegos de azar era una buena medida, pero a raíz de la reacción iluminadora de este sector, estoy revalorando ese concepto. Los incrementos en la deducción de facturación electrónica del 1 al 5% y al 3% del 27%, estaría bien. La exención de IVA para la cadena de generación de energía verde, y pagar el saldo acumulado de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, que se estima en 2.6 billones de pesos. O sea, lo bueno. Lo malo, la reducción del impuesto a la renta a las empresas mediante tarifas marginales. Eso crea una segmentación artificial en las empresas alrededor de esos umbrales, y la reducción para empresas grandes es solo de 2 puntos porcentuales. Me parece que eso es insuficiente. La eliminación del régimen simple de tributación me parece malo. El aumento en la tasa mínima de tributación del 15 al 20% y de ganancias ocasionales en 5 puntos porcentuales. La reducción en el número de beneficiarios de dependientes de 4 a 1. Se incluye en la base gravable del impuesto al patrimonio de los activos reales no productivos no relacionados con la generación de renta de las empresas, y redirigir los subsidios de los servicios públicos para estratos bajos y utilizar los recursos para construir paneles solares. Y lo feo, aumento en la tasa máxima del impuesto de renta a personas naturales de 2 puntos porcentuales, aumento en la base gravable del impuesto a patrimonio, al igual que un nuevo umbral más bajo. Eso es, pues, grabar 2 veces el mismo ingreso, triplicar el impuesto al carbono, aumentando el precio de energía eléctrica y de los combustibles como diésel y ACPM, eso me parece que es regresivo. Aumentar el IVA para los vehículos híbridos de 5 a 19%, pues va en contra de lo que el mismo gobierno quiere hacer, me parece más incoherente.
y adelantar la regla fiscal para conseguir mayor espacio. Eso les da más de 5 billones de pesos y es como la mitad de la reforma por una medida como administrativa. Y agregar el componente verde a la regla fiscal me parece horrible. Me parece que es diferenciar entre los gastos que son por color. O sea, es como si gastar en cosas verdes no fuera a gastar. Y eso me parece que es muy feo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Démosle entonces ahora el uso de la palabra al doctor José Manuel para hablar de esto, de lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma. Bueno, la verdad es que estaba tentado a decir que no tenía nada bueno y trato de evitar la tentación. Y trato de evitarla simplemente para decir, para mí lo bueno de esta iniciativa es que por lo menos tiene el interés de hacer un esfuerzo por disminuir el impuesto de renta corporativo a las personas jurídicas, entre otras además porque creo que el país lo tiene que hacer. Lo que pasa es que la pregunta de fondo es si encuentra o no los recursos para hacerlo. Y creo que algunos esfuerzos para acompañar a algunos sectores que en este momento pueden ser motivo de reactivación, como el sector del turismo, a través de alguna exención, puede ser un camino que pueda llegar a ser positivo. Habiendo dicho eso, lo malo es que esta reforma tiene 3 pecados, que no son los pecados capitales, pero que casi. Tiene el pecado, primero, de original, en el sentido de que surge, en teoría, de un presupuesto desfinanciado. Y ese es un pecado original muy complicado, entre otras, además, porque es un presupuesto que tiene excesos de gasto y que nos lleva a una desfinanciación altísima por eso, y justo por ello se necesita este recurso. El pecado de obra es que con el dulce envenenado de bajarle el impuesto de tasa corporativa a las empresas, incurre en aumento de costos para esas empresas. Lo hace por el aumento del impuesto de ganancia ocasional, lo hace por el aumento en la tasa mínima de tributación, lo hace con los impuestos al carbono, lo hace con la creación del impuesto al patrimonio para personas jurídicas sobre activos no productivos. Todo eso me parece inconveniente. Y lo mismo en el caso de la eliminación del régimen simple. Y finalmente tiene el pecado de omisión, que sería lo feo, lo muy feo, y es que rompe con el principio de macroprudencia que históricamente ha tenido Colombia al flexibilizar la regla fiscal, que dicho de otra manera es casi que violar esa regla fiscal que es la que nos permitiría tener un mínimo grado de macroprudencia en el manejo de las finanzas públicas. Muchas gracias, doctor José Manuel, y les agradezco a cada uno de ustedes, además el uso del tiempo que ha sido bastante afortunado. Pasemos al escenario de las necesidades, si se requería o no esta reforma. Entonces, a diferencia de lo que hicimos antes, vamos a alterar el turno, vamos a iniciar con el doctor José Manuel. ¿Se necesitaba esta reforma realmente o se necesita? Yo creo que no se necesita y no creo que se necesite porque, como lo he dicho, el grueso del presupuesto nacional está aumentando por gastos de funcionamiento, está aumentando en un 20% anual desde el 2023 hasta 2025, están aumentando en 117 billones en esos años también, y ese gasto de funcionamiento lo único que está significando es un crecimiento de gastos de burocracia. De hecho, los gastos de servicios personales están creciendo de manera significativa también en el presupuesto nacional. Y prueba, digamos, de lo anterior es que al final diera la sensación de que el propósito de esta reforma es capturar recursos para distribuir casi que en un solo año. El 90% del recaudo tributario de esta reforma tributaria se gasta en 2025. Entonces, uno lo que encuentra es que da la sensación de que se necesitan recursos con fines más políticos que económicos para el año 2025. Y finalmente, creo que no se necesita una reforma que contribuya a desactivar la economía, no a reactivar la economía, que es un poco mi sentimiento respecto de esta iniciativa. Muchas gracias, doctor José Manuel. Doctor Juan Carlos, la misma pregunta. La pelota está en su cancha. Usted que también le gusta el fútbol, aunque es hincha de un equipo no tan bueno. Pues bueno, hay que empezar por ahí. Espero que la reforma les sirva al equipo de los Millonarios para derrotar a Junior tan pronto como sea posible. A ver, necesita la reforma, es tu pregunta. Sería la tercera reforma en 4 años. Es increíble que un gobierno que ha tenido no solo los ingresos más altos, sino el aumento en ingresos más alto desde hace muchos décadas, o sea, 2 puntos porcentuales de aumento en ingresos a raíz de las reformas. Una de ellas la pasó el doctor Restrepo y la otra el doctor Ocampo.
siga necesitando plata y siga necesitando plata de nuestros bolsillos. O sea, me parece que el gobierno, en lugar de, tiene un problema filosófico. En lugar de hacer que la economía crezca y le pague más impuestos, lo que hace es decrecer la economía, le paga menos impuestos y entonces, contrario censo, se va a pedirnos más impuestos metiendo las manos en el bolsillo. Entonces, me parece que hay un error filosófico del ministro Bonilla, a quien respeto, pero que aquí está cometiendo un error filosófico de economía. O sea, está una tercera reforma, yo estoy de acuerdo con José Manuel, es recesiva, lo podemos comentar más adelante, pero y al ser recesiva le va a tumbar recaudo. De hecho, el recaudo este año, para mi gusto, está cayendo en buena parte porque las utilidades están desapareciendo. Y entonces ellos dicen, dado que lo anterior tumbó recaudo, entonces sigamos tumbando recaudo. Bueno, entonces, segundo, no se necesita porque el presupuesto general de la Nación del año 2025 tiene suficiente espacio para ser recortado, ya lo dijo el doctor Restrepo, especialmente en gastos de funcionamiento, que está aumentando de manera desproporcionada y todos sabemos para qué es, para promover una agenda política que además me parece muy equivocada. Otro tema, ingresos esperados por la ley de financiamiento, ya lo dijimos, 5.3 billones no vienen de recaudo tributario, sino de anticipar la transición de la regla fiscal. O sea, hacer una reforma tributaria para ese truco me parece innecesario. Y por último, le asigna a la DIAN por eficiencia conseguir 1.6 billones. Recuerden que ya le habían puesto en la reforma pasada 16 billones para este año, que no los cumplió. No los cumplió para el 24, no los va a cumplir para el 25, y además de eso le asigna más. O sea, es decirse mentiras, y uno ya está muy grande y el ministro de Hacienda no puede cometer ese error. Decirse mentiras es el peor consejo en un negocio, en las cuentas familiares, pero sobre todo en las cuentas del Estado. Entonces, por esas razones, creo que no se necesita y que es nociva la reforma. Doctor Juan Carlos, precisamente señalaba usted hace segundos el tema de los efectos y quisiera ahondar en ese punto con ustedes dos. ¿Cuál podría ser el efecto en el tema económico luego, y como ustedes lo miden, si esta reforma, tal y como está, llegara a ser aprobada? Mencionaban ustedes una palabra que aterra, que es recesión, y desde luego la recesión afecta no solamente a quien maneja las finanzas públicas, sino a todos los colombianos. ¿Qué opinan ustedes a ese respecto? Pues a mí se me parece mucho esto a lo que sucedió entre 1994 y 1998, que entre otras además Juan Carlos seguramente tuvo que heredar y solucionar, en donde entre 1994 y 98 tuvimos exceso de gasto, varias reformas tributarias con malas concepciones y al final ¿en qué terminamos? En una recesión en 1999. Yo sí creo que esta propuesta no es una propuesta de reactivación económica, es una propuesta de desactivación económica por varios lados. Primero, porque al empresario lo está afectando. Si bien le baja en parte la tarifa corporativa, pero aplicándola realmente desde el 2026, esto tiene un efecto directo sobre aumento de costos y por lo tanto se hace más gravosa la situación de las empresas. Afecta al microempresario, al tendero, porque al eliminar el régimen simple muchos se van a informalizar. Genera también riesgo de cambio de domicilios fiscales, porque cuando el empresario y algunas personas naturales ven ese aumento significativo de carga tributaria, pues van a empezar a tomar decisiones distintas. Y al incorporar esa forma absurda de flexibilizar la regla fiscal, pues nos va a llevar a que muchos inversionistas se retiren del país o vean el país como un país más arriesgado, donde suben los costos de financiamiento, sube la tasa de cambio, sube la prima de riesgo país. Entonces tiene muchísimos costos para la inversión, para el sector productivo, y creo que al final va a necesitar con seguridad en 2026 otra reforma tributaria. El riesgo es que en ese camino terminemos en una recesión por allá en el año 2026 o en el año 2027. Muchas gracias, doctor José Manuel. Y bueno, advierte un grave riesgo en ese sentido. Doctor Juan Carlos, ¿qué ve usted en caso de que sea aprobada esta reforma? Pues coincido con lo que dice el doctor José Manuel, le adicionaría un par de puntos. Hay el juramento hipocrático de los médicos, yo creo que se va a aplicar aquí, que es primero, uno no debe hacer daño. Y una reforma tributaria debe tratar de aumentar el recaudo, pues porque es obvio, pues se supone que van más por más recaudo, pero no hacer daño en la base del recaudo.
Y pues ya lo hemos dicho, pero, y lo acaba de mencionar el doctor Restrepo, pero si tú promueves una recesión o es recesiva, por ejemplo, en el aumento del costo de energía eléctrica y de los combustibles, el país ya tiene costos muy altos de energía eléctrica y combustibles. La energía es fundamental para un país. Si aumentan los costos de energía, eso es recesivo. Es recesivo, como dijo el doctor Restrepo, si promueve la salida de capitales. Este es un país que no está ahorrando. La tasa de ahorro e inversión colapsó y lo que está diciendo la reforma es, si usted ahorra y compra un apartamento, yo voy a ir por eso que se lo grabé como ingreso en este año, se lo voy a grabar como activo el próximo año y como pues patrimonio neto el próximo año. Entonces la gente va a decir, yo o no ahorro, o si ahorro saco la plata del país y la escondo, y eso es un tiro en el pie. Tercero, las tasas de interés, promueve tasas de interés más altas. ¿Por qué? Cuando uno empieza a que la contabilidad no refleje la realidad, los abogados, esto me lo enseñó un colega suyo, me dijo, la contabilidad tiene que ser el espejo de la realidad, eso es lo que dicen los abogados, lo cual me pareció muy, muy iluminador. Y usted dice que ahora la regla fiscal va a excluir el gasto verde. Eso quiere decir que la regla fiscal va a empezar a ser mentirosa, va a ser un mal espejo de la realidad, no va a reflejar la realidad fiscal del país, sino que se le van a quitar ahí un monto que es muy importante a través del tiempo. Eso hace que los financiadores, que no son bobos, ni en Bogotá, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en ningún lado, los financiadores de Colombia dicen, este gobierno está empezando a decirse mentiras, como lo hizo Venezuela en una época, como lo hizo Argentina en otra época, y cuando los gobiernos dicen mentiras, le cobran más tasa de interés. Entonces, sale lo comido por lo servido. Tú tratas supuestamente de abrirte espacio fiscal, pero como los intereses suben, te cierras espacio fiscal. Entonces, es una reforma que sería muy nociva, y esas más tasas de interés por mayor prima de riesgo afectan también las tasas de interés que se le cobran a las familias y a las empresas. Y mantiene todavía una tasa efectiva de tributación muy alta en comparación con otros países de la OCDE y con otros países de emergentes. Y por último, pues deteriora la competitividad fiscal del país, de manera que yo creo que el efecto, si se aprueba esta reforma, sería bastante nocivo. Bueno, usted anticipa, doctor Juan Carlos, un tema muy interesante, lo internacional. Yo creo que ustedes que desempeñaron además de manera juiciosa y bien el Ministerio de Hacienda, creo que es tal vez de los ministerios más complejos porque es, por así decirlo, y cuando eso estaba de moda, torear con varios toros en la misma plaza al mismo momento. Y uno de esos toros, seguramente el de astas más afiladas, es el de los mercados internacionales. Entonces vienen las calificadoras de riesgo, viene obviamente también en los empréstitos internacionales. ¿Cómo ven bajo esa circunstancia esta reforma? ¿Qué tanto le pega negativamente al país, doctor Juan Carlos? Pues ya lo dijimos, lo primero es que, digamos, puede haber una salida, incluso no de extranjeros viniendo a Colombia, sino de colombianos yéndose al exterior. O sea, gente que invertiría en Colombia, lo que va a tratar es de esconder activos, y eso, ese es un juego muy complicado con las tasas de tributación. Las tasas de tributación, cada que aumentan, inducen a mucha gente a esconder activos. Hay que encontrar lo que en inglés se llama el sweet spot, el punto dulce, el punto clave para que usted ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. El gobierno vio que aquí se le está yendo la mano con el tema del impuesto al patrimonio. Lo segundo es que, ya lo mencionamos, el aumento en tasas de interés que se puede inducir por esta reforma a raíz de empezar a distorsionar la regla fiscal y con eso distorsionar, digamos, la transparencia fiscal del país. Hoy por hoy la regla fiscal es algo que todo el mundo ve, todo el mundo entiende, y que es, digamos, el corsé o los rieles dentro de los que se mueve la fiscalía del país. Si uno empieza a perforar esos rieles y a decir, no, los gastos verdes no se contemplan en la regla fiscal, fuera de decirse mentiras, como ya lo dijimos, es afectar la credibilidad. Y por último, pues, hombre, si no se necesita una reforma tributaria, usted no lleva a un paciente al quirófano a abrirlo si no es absolutamente necesario. Volver a tener, hemos sido partícipes, pues el doctor José Manuel y yo, en hacer reformas tributarias, pero desde el 90 tenemos 22 reformas tributarias tratando de pagar. La gente se preguntará por qué en Colombia hacemos tantas reformas tributarias.
tratando de pagar cosas como la Constitución, las pensiones, la guerra contra los narcotraficantes, los guerrilleros y los paramilitares. Todas esas cosas han costado muchas reformas tributarias. Pero uno debe ir al Congreso por una reforma tributaria solo cuando es absolutamente indispensable. Esta no es indispensable. Entonces, sumarle, esto puede ser un poquito la pluma sobre el espinazo del dromedario, sumarle una reforma más en un momento innecesario, me parece que puede ser leído desde afuera por los inversionistas internacionales como falta de claridad y que pues, castiga al país. Doctor José Manuel, ya que el doctor Juan Carlos hablaba de paciente, en este momento entonces el paciente se lo dejamos a usted para intervención. ¿Cuál podría ser el efecto a nivel internacional de esta reforma? ¿Cómo se vería? Yo siento, Hernando y Juan Carlos, que ya en parte los mercados han anticipado esto. No significa que no vayan a reaccionar más en caso de que se apruebe. Pero cuando uno, por ejemplo, ve que Moody's, que Standard & Poor's cambiaron la perspectiva de Colombia de estable a negativo, Juan Carlos y yo sabemos que eso es como cuando uno le ponen tarjeta amarilla en el partido de fútbol. Es decir, de ahí solamente salta a roja. ¿Y cuándo salta a roja? Pues cuando comete el error. ¿Y roja qué significará? Pues que la calificación de esas dos está en ciernes de bajar. Yo creo que están esperando Moody's y Standard & Poor's. Justamente si sale una reforma de esta naturaleza, con seguridad nos ponen la tarjeta roja, ya no nos quedamos con la tarjeta amarilla. Entonces los mercados, claro que nos van a castigar. Y nos van a castigar sobre todo y especialmente por esa propuesta de flexibilizar la regla fiscal, que es que expliquémoselo a los colombianos de la siguiente manera. De aquí en adelante, los proyectos verdes ya no entran en el déficit fiscal ni en la deuda pública. Entonces vamos a tener dos déficits, el déficit normal y el déficit con los proyectos verdes, que como no entran en la regla fiscal, entonces quedan como aparte. Es como si usted tuviera dos déficits en su casa, el déficit normal y otro déficit que deja por fuera los gastos de vacaciones. Eso es absurdo. Y eso a lo que va a llevar necesariamente es a un problema serio frente a los inversionistas y calificadoras de riesgo. Yo siento que ahí es donde está el almendrón más importante de esta reforma tributaria de cara sobre todo a los mercados internacionales. Ojalá que este no sea el camino para convertirnos en Argentina, en la Argentina de los Kirchner, en donde teníamos el déficit del Banco Central y el déficit del gobierno nacional. Y al final, al hoy presidente Milei le tocó manejar dos déficits a falta de uno. Bueno, este panorama todavía más complejo. A los que nos gusta tanto Argentina, pues desde luego, como bien lo anticipa el doctor José Manuel, esa es la parte que no nos gusta. Ambos han sido profesores, han tenido responsabilidad académica desde hace décadas. Sé que además con buena fama ganada de profesores cuchillas, pero bueno, eso se trata cuando siempre se dicta clase, uno se acuerda del profesor exigente, no del que le ponía fácil los temas a uno. Y les voy a preguntar por un número, ya que ustedes vienen del mundo de los números. Una nota para ponerle a esta reforma, doctor José Manuel. Creo que está el micrófono. Los profesores hoy en día evaluamos sobre competencias o sobre resultados. Entonces, si yo digo, ¿esta propuesta va a reactivar la economía? No. ¿Esta propuesta es prudente fiscalmente? No. ¿Esta propuesta va a garantizar un recaudo estable y permanente? No. Conclusión, como profesor, pues tendría uno que ponerle 0. El problema es que a mí no me gusta ponerle 0 a los estudiantes. Entonces, yo le pondría 0,0 igual 1.0 sobre 5. Bueno, ahí quedó corroborado y me parece muy bueno ese escenario. Doctor Juan Carlos, la nota a ponerle a esta reforma. José Manuel es una cuchilla brutal. ¿Se acuerdan de esa propaganda que decía, téngala siempre en el baño porque después no la puede comprar, ¿no? Exacto. Es un Gillette, oiga. Era Gillette, sí señor. La nota mínima, yo me acuerdo en la universidad era 1.5. Yo solía no poner 1.5 porque me parecía como un mensaje de que, bueno, usted como que debe retirar la materia. Entonces yo le pondría un 2. Le pondría un 2 porque, pues ya lo ha dicho José Manuel, lo hemos dicho, es una reforma filosóficamente equivocada y en la práctica equivocada y además inoportuna. Entonces es mal momento
mal diseño, y sobre todo no va a pasar. Ese es otro tema que no hemos hablado, pero yo quiero tocarlo en este momento para justificar la mala nota. Y es, uno no debe dar peleas para perder. En general en la vida, esto es un consejo para quienes nos están viendo, uno da muchas peleas que pierde, digamos. Es imposible no perder peleas. Es como decir que el Junior gana todos los partidos, pero cuando juega con Millonarios en general no gana. Ya veremos, ya A veremos. pesar del Junior tu papá. Pero sabiendo que uno no puede ganar todas las peleas, esta pelea la están dando para perder. Yo estoy casi seguro. Bueno, de hecho, ya el gobierno no les aprobó el presupuesto, el Congreso no les aprobó el presupuesto, justamente mandándole la señal que no les va a aprobar la tributaria. Entonces, si sabes que no te van a aprobar la tributaria, ¿para qué te metes en ese berenjenal? En alterar todas las expectativas de los mercados, en ponernos a nosotros a gastar energía en una cosa que no va a pasar. Me parece que el ministro Bonilla y el presidente Petro se están equivocando mucho en eso, están dando una pelea para perder. Entonces yo me mantengo en el 2, pero obviamente, pues, si promediamos entre José Manuel y yo, pues es 1, digamos. Pues miren ustedes, claro, fíjense lo que es el devenir y la existencia. Nuevamente termina rajado en macroeconomía quien regenta los destinos del Estado colombiano, porque el presidente Petro, que precisamente es economista como ustedes, pero según el reporte de la Universidad Externado, esa es una materia al pendiente. Pasemos ahora a los temas, si se quiere, específicos para cada uno de ustedes o un segundo bloque en lo que hace esta muy interesante tertulia o conversatorio. Y vamos entonces a mirar puntos partiendo de la base que ustedes son expertos, claro, el uno y el otro en todos, pero estos son puntos, digamos, más ligados a los que quisiéramos tener una respuesta específica de alguno de los dos. Algo ya se tocó, doctor Juan Carlos, para iniciar ahora con usted en este bloque, en el cual se pueden extender un poquito más, pero no mucho más de los 3 minutos, sobre el tema de recaudo tributario. Y eso impacta porque eso implica tener recursos. Ustedes bien pedagógicamente nos lo han enseñado a quienes somos meros aprendices de economía, a que eso, la economía al final se maneja, la economía del Estado como la economía casera. Y ese ingreso, que son los tributos, pues permite hacer gastos. Esta reforma, tal y como está contemplada, doctor Juan Carlos, afecta el recaudo tributario y de qué manera. Pues, doctor Hernando, la reforma tiene una cosa buena y es que es muy cándida en los números que presentó. Eso me pareció bien. Pero es tan cándida que uno ve los números y dice, pero ¿para qué se meten en esto si es solo para un año? Es exclusivamente para un año. El recaudo esperado para el próximo año aumenta un poquito, pero para el 2026 es inferior al 0,2 del PIB. Eso no es nada. Uno no se mete hace una reforma tributaria para 0,2 del PIB. Entonces la reforma no tiene un efecto, digamos, continuo, inercial sobre los recaudos del gobierno. Y, pues, como decía el doctor José Manuel, probablemente al siguiente gobierno le va a tocar inaugurarse con otra tributaria para que sea la 21 desde 1990. Si no se toman en cuenta los recursos de eficiencia, ojo, que eso no, eso es como loterías por ganar y herencias por recibir. Cuando uno le dice a la DIAN, por favor, traigan, sean más eficientes, y los de la DIAN le dicen, sí, sí, ministro, pues ¿cómo le va a decir que no al ministro? Todo lo que uno dice le dicen que sí, ¿no es cierto? Después tienen 365 días a ver si consiguen más IVA, más GM, más gravamen en los movimientos financieros, más renta de empresas, etcétera, etcétera. Y eso no resulta al final sino una fracción de lo que prometieron. Y en esta reforma, si no se toma en cuenta estos recursos de eficiencia, supuestamente, el efecto de la reforma es prácticamente cero después de 2026. Entonces, en términos de recaudación, felicito el que sean tan cándidos y nos cuenten estas cosas, pero pues si usted mira la reforma por 2025 es completamente inocuo. Gracias, doctor Juan Carlos. Recuerdo que ustedes también en sus permanentes intervenciones radiales, el uno y el otro hablan de personajes. Me acuerdo también en las épocas en Caracol, ya no de don Gustavo Gómez, sino de don Darío Arizmendi, y el doctor José Manuel tenía un personaje para efectos de especificar y hacer más claro al oyente esa posibilidad de explicarle en términos muy sencillos lo que es la economía. Y pensando en eso, en esa pedagogía nuevamente dicha, de la cual ustedes además son ambos maestros por explicarnos tan fidedignamente un campo que a veces
pareciera ser complejo y de hecho lo es. Le quisiera preguntar al doctor José Manuel, ahora por el efecto que tiene o tendría esa reforma sobre los empresarios y sobre los pequeños empresarios. Fernando, lo primero que tenemos que decir y los colombianos tienen que saber es que más de un 80% de las compañías en Colombia, incluso el 90% de las compañías en Colombia son micro y pequeños empresarios. Es el tendero que está ahí al lado, es el changarro que está sobre la carrera 13. Son esos pequeños negocios. ¿Cómo funcionan esos pequeños negocios? Funcionan como entre gris y negro, o sea, oscilan entre ser informales o ser formales. Algunos de ellos han dado el paso a ser formales y lo hicieron a través de una figura que se llamó el régimen simple, que les facilitaba la vida. Esta propuesta parece como contravidente porque elimina el régimen simple. Entonces, ¿qué le está diciendo al pequeño empresario? Pues informalícese, porque te va a salir eventualmente más costoso, sobre todo porque te va a complicar la vida, porque el régimen simple tiene ventajas en esa dirección. ACOPI ya lo dijo, que es el gremio de los pequeños industriales, de los pequeños empresarios. Genera más informalidad, genera más costos, genera más evasión. Entonces me parece que para esos pequeños empresarios, que son la grandísima mayoría, lo que genera es un desincentivo a ser formales. Triste por la economía, porque todos los esfuerzos que hacemos para la formalidad, pudiéndose mejorar siempre, me parece que los perdemos con esta iniciativa. Doctor José Manuel, parecería lógica la respuesta que a continuación se podría dar, porque tiene que ver precisamente con el régimen simple, régimen muy útil y advierto que genera altísimos beneficios desde el punto de vista del recaudo, como también de las personas que quieren tener una actividad formal. Ni se diga de nosotros los abogados que le hacemos un monumento internacional al régimen simple. ¿Es conveniente o no eliminar el régimen simple? Lo primero, Hernando, es yo no soy, o no creo tampoco que el régimen simple sea perfecto, ni que funcione perfecto, ni que es el mundo de los ángeles en el cielo. El régimen simple tiene que tener algunos ajustes, pero desde el punto de vista concreto y práctico, el régimen simple sí tiene tarifas más bajas, mejora sustantivamente la caja de las empresas. Acuérdese que para un tendero la caja es todo, o sea, tener cash, tener efectivo es muy importante para un tendero y para un microempresario. Le simplifica la vida porque significa una declaración al año, un impuesto que recoge varios pagos, las tarifas son simples de aplicar, le permite tener acceso al sistema financiero en lugar de ir a esa esclavitud moderna que es el gota a gota y el pagadiario donde terminan pagando el 700% anual. Todo eso eran las ventajas del régimen simple. Entonces aquí se toma la decisión de eliminarlo. Ahora, ¿qué hubiera preferido yo? Que se hubieran solucionado algunos problemas del régimen simple. Por ejemplo, que permita hacer algo de planificación fiscal, que mejore la publicidad para que más personas se involucren en el régimen simple, que revise esas limitaciones de deducción de costos y gastos que de pronto pueden ser altos para algunas compañías que tienen utilidades altas, que tenga o revise las limitaciones a algunos sectores de la economía. Pero en lugar de mejorar el sistema, un poco la lógica del actual gobierno es destruya sobre lo construido. ¿Por qué? Porque todo lo anterior no funcionó. Es el adanismo como principio filosófico de actuación. Yo creo que en materia tributaria no ayuda ese adanismo. Gracias, doctor José Manuel. Y precisamente nos comentaba sobre el tema de los empresarios y microempresarios, que ciertamente las estadísticas revelan que son la inmensa mayoría, en un 80%, como bien lo señala el doctor José Manuel. Y precisamente quisiera ir con el doctor Juan Carlos otro aspecto fundamental de los contribuyentes, las personas naturales. ¿Cómo les iría a las personas naturales, doctor Juan Carlos, si esta reforma llegara a ser aprobada? Pues, doctor Hernando, hay una cosa filosófica y es que el progresismo dice, dado que no voy a hacer crecer la economía, dado que voy a analizar la economía y dado que va a haber más pobreza, entonces voy a matar a impuestos a los que reciben algún ingreso para poder transferirles a los que no reciben ingreso, que a raíz del gobierno se van a aumentar y aumentar y aumentar. Eso es insostenible y es la filosofía de esta reforma. Miremos varios elementos en los que esto pasa. El impuesto a las ganancias ocasionales sube en 5 puntos porcentuales, del 15 al 20, y para rifas y apuestas quedará en 25%. Esto desincentiva pues, la compra de activos, por ejemplo, la compra de vivienda como inversión.
al venderla se hace alguna ganancia ocasional, le quedan 20. Yo la había bajado al 10 cuando fui ministro, y si bien tiene que haber un puesto de ganancia ocasional, en todos los países ahí me parece que 20 es demasiado. El aumento en la tarifa máxima del impuesto de renta de 2 puntos porcentuales hasta 41% desincentiva el esfuerzo de la gente, digamos, que está teniendo mayores ingresos. Comparemos ese 41% con el 21% de Estados Unidos. O sea, se vuelve muy poco competitivo para un profesional altamente calificado, para que le cobren a uno el 45%, el 41%, si en otros países, pues como Estados Unidos es más bajo. El ajuste de la renta exenta para dependientes, esto golpea a las familias de ingresos medios y bajos, pues, que pagan impuestos y que tienen varios hijos y que dependen de múltiples deducciones en pago de sus impuestos. Esto antes les da duro. El umbral para el impuesto al patrimonio lo reducen a 1.9 miles de millones. Esta es una medida revanchista y resentida. La persona que ha comprado una casa y la casa, o el lote o lo que haya hecho de activos supera, pues una vez restados los pasivos, supera este monto de 1.900 millones, pues eso mete ahí a una parte importante de la clase media. Hay un nuevo umbral para los que tengan patrimonio mayor a 11.9 miles de millones, con una tarifa del 2%, que es altísima, y lo importante en economía no es la tarifa, sino comparado con qué. Si la rentabilidad, digamos, de su activo después de inflación es 4%, y usted le quita 2%, le quita la mitad de la rentabilidad. Esto es confiscatorio. La gente le parece que 2% es poquito, pero eso no se compara contra el 100, sino se compara contra la rentabilidad, que la rentabilidad después de inflación es muy baja. Con estos cambios en el impuesto al patrimonio, el gobierno espera recaudar solo 880.000 millones de pesos. Hacer semejante cosa tan distorsionante para tan poca plata me parece una equivocación. Y de nuevo, esto recae sobre los mismos contribuyentes. O sea, el gobierno tiene una vaca amarrada, y en esto pues no solo un problema del ministro Bonilla, todos nosotros los que hemos hecho reformas tributarias seguimos tratando de ordeñar más leche a la misma vaca, cuando lo que se necesitaría sería aumentar la base, y en eso este gobierno no hace nada que sea novedoso. De manera que para las personas naturales me parece que esta reforma es bastante dura. Gracias, doctor Juan Carlos. Y fíjense ustedes, hemos mirado el tema desde la óptica del empresario, del grande, del mediano, del pequeño, desde la óptica de las personas naturales, como lo somos obviamente todos los contribuyentes, y tal vez una variable importante es también lo que pasaría en los hogares. Doctor José Manuel, de cara a esa economía casera, ¿qué tan buena o qué tan mala sería o es esta reforma? Vamos a poner ejemplos, Hernando. Entonces vamos a tener el hogar, por ejemplo, de los empleados de su oficina, de su compañía de abogados, o de la Corporación de Excelencia por la Justicia, o su empleada doméstica, o el celador de su edificio. Entonces a ellos les vamos a decir, aquí aparece el impuesto al carbono, que va a significar 400 pesos más por el galón de gasolina, para la moto o también para el auto. Y eso va a tener seguramente una implicación sobre el costo de transporte. 400 pesos más aproximadamente por ACPM, algo similar en gas. Piense usted también en un empresario que utiliza insumos de gas o de gasolina o de ACPM, también se le elevan los costos. Piense usted en la tienda donde usted compra el periódico, que estaba en régimen simple y ahora ya no va a estar, luego lo va a sentir. Piense usted también en el gran inversionista que está haciendo grandes inversiones en Colombia, que le aumentan el impuesto al patrimonio. Entonces, piense usted en una empresa normal, en donde le bajan la tarifa corporativa, pero le suben los costos por otras vías. Piense usted también en algunas empresas que apenas están arrancando, están pedaleando, y entonces les dicen que a pesar de que tienen pocas utilidades, tienen que hacer una tributación que es del 20%, sube del 15 al 20%, tributación mínima. Entonces les va a tocar pagar más impuestos. Y piense usted también en cualquier persona o empresa que está endeudada en dólares y que como resultado de flexibilizar la regla fiscal se le eleva la tasa de cambio, se le eleva el costo de financiamiento porque la prima de riesgo país se eleva. Entonces los hogares se van a ver afectados con una medida de esta naturaleza. Y todo, como dice Juan Carlos, para recoger una platica
para el 2025. ¿Para qué? Averígüelo, Vargas, no sé. Eso me parece que al final difícilmente lo entienden los hogares colombianos. Bueno, puntos muy preocupantes. No sé por qué me acuerdo oyéndolos de esa película vieja y buena, Los 12 del Patíbulo. Quiero preguntarle, ya que el doctor Juan Carlos hablaba de vacas, de ordeñar siempre la misma vaca, hay una vaca, si se quiere, de carne especial que acostumbra a ser ordeñada en todos los gobiernos para esa finalidad y pues son los grandes capitales. Y aquí hay la introducción de manera perpetua, mejor la continuidad de manera perpetua o perpetuidad del llamado impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza. Le preguntaría al doctor Juan Carlos, ¿es conveniente esa visión que tienen de eternizar un impuesto que si en el pasado ha estado es de manera absolutamente provisional y transitoria? Pues a mí no me gusta el impuesto a la riqueza filosóficamente. Muchos países lo han puesto. Estados Unidos tiene un debate muy grande sobre esto. En Colombia, el presidente Santos, cuando era ministro de Hacienda, se lo vendió a los empresarios como algo de una sola vez para ganar la guerra. Ni se ganó la guerra, ni fue de una sola vez. Las malas ideas cunden y se quedan. Y no hay tal cosa como un impuesto transitorio, todos se quedan. Y ahora este gobierno lo piensa dejar permanente y eso es una equivocación. No me gusta porque, como ya dijimos varias veces, esto grava dos veces la misma actividad. Ese es un principio de tributación esencial. Usted una actividad la debe grabar una sola vez. Aquí usted la graba cuando se vuelve ingreso, después genera un ahorro y la vuelve una compra de un activo, entonces se la graban ahí. Cosa que ya está grabada con el predial, por ejemplo, en el caso de los activos de finca raíz. Yo creo que esto es insostenible en el sentido de que hace que la economía ahorre menos e invierta menos, entonces se vuelve un tiro en el pie. Entonces, desincentiva el ahorro y desincentiva la inversión. En este momento, si yo estuviera de ministro, mi principal enfoque sería, a mí se me cayó la inversión y el ahorro de Colombia. ¿Cómo hago para reactivar la inversión y el ahorro? Porque eso es lo que me da crecimiento, eso es lo que me da utilidades y eso es lo que me da recaudo. En cambio, este gobierno hace lo contrario, es como incentivan que haya menos ahorro y menos inversión. Y pues, por último, también lo mencionamos, esto induce a mover capitales a otras jurisdicciones. Entonces, me parece que es una mala estrategia este gobierno, doctor Hernando. Gracias, doctor Juan Carlos. Siguiendo en esa analogía de la vaca, pasemos al que cuida la vaca. El que cuida la vaca, que es la DIAN. ¿Qué tan regular también queda fortalecido no la DIAN, doctor José Manuel, con esta reforma? A ver, la DIAN ha venido desde varias reformas tributarias de tiempo atrás fortaleciendo su capacidad de lucha contra la evasión, contra el contrabando, contra la ilusión también. Lo ha venido haciendo a través de instrumentos como la factura electrónica y otros similares. Ha habido siempre una discusión que en el fondo es jurídica, Hernando, y tú eres más especialista que yo en esa materia. Es qué mecanismos, qué dientes le podemos dar al sistema tributario para luchar contra esos evasores. Esta propuesta en particular tiene un modelo que yo lo llamaría es el modelo de los sapos, como el sapo en el curso, en donde el sapo denuncia lo que está sucediendo en el curso y, por tanto, los profesores toman decisiones sobre ese que ha cometido el delito o que ha cometido el acto inadecuado. Entonces, aquí se crean las recompensas a los sapos que se encarguen de denunciar a los evasores. Y la remuneración de los sapos es buena porque le van a dar el 20% del monto adicional que se recaude o el 10% de la mercancía decomisada cuando es fruto del contrabando, a partir de montos más o menos como de 282 millones de pesos. Hagámosle el análisis crítico a eso. Tú le haces el análisis desde lo jurídico. Conceptualmente uno diría, bueno, hombre, este es un mecanismo de control social para luchar contra esa forma de corrupción que es la evasión. Y Robert Klitgar, profesor de los Estados Unidos, recomienda ese como una estrategia para luchar contra la evasión, control o sanción social. Bueno, yo creo que ese es el gran instrumento o nuevo instrumento que tiene esta propuesta, que en términos generales a mí me parece que hay que buscar caminos, sí, para que haya sanción social contra la evasión, porque la evasión para mí sí es un delito y es un delito que se convierte en un cáncer como al estilo, porque es de lo mismo, de la corrupción.
Hay un elemento fundamental también en todo esto y en el manejo económico del cual ustedes nos hablan cotidianamente, ustedes los expertos economistas, y es el de hueco fiscal, palabra pues que ya nos aterra como uno de los nuevos cocos, por así decirlo, dentro de lo que es la cotidianidad institucional y también, por qué no decirlo, de los nacionales de un país. Esta reforma, doctor Juan Carlos, ayuda a tapar ese hueco fiscal que parece además ya un agujero negro, por así decirlo. Pues si no se cuenta con lo que ellos dicen que serían eficiencias de la DIAN, que para ser sinceros, de todos modos le tocaría a la DIAN buscar la eficiencia, para eso no se necesita una reforma tributaria. En el mediano plazo, la reforma tiene un efecto neto negativo sobre las finanzas públicas, o sea, aumenta el hueco fiscal. Lo que se hace en materia de reactivación, lo hemos dejado claro, no solo es poco, sino es contraproducente. Probablemente la reforma va a disminuir el ahorro, disminuir la inversión, disminuir las utilidades de las empresas y aumentar el hueco fiscal por esa vía. Y el componente verde de la regla fiscal aumenta los costos de financiamiento por aumentar el riesgo y eso también frena a la economía. O sea, alguien decía, hombre, no solo mire los efectos que sus economistas miran, mire los efectos de segundo orden y tercer orden. ¿Qué son los efectos de segundo orden? Las consecuencias de las consecuencias. Los de tercer orden, las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias. Esta reforma no mira eso. Y resulta que esas consecuencias, esos efectos de segundo y tercer orden son muy negativos sobre la economía y deshacen cualquier efecto positivo de la reforma. Entonces, en suma, ese es el hueco fiscal. Si algo, pues se puede aumentar con esta reforma, doctor Hernando. Esta pregunta, doctor Juan Carlos, que también le voy a hacer a continuación ahora en este cambio de ronda, ¿pondría a sudar petróleo aquel que no fuera experto en estas materias? Pero desde luego usted, por el contrario, es experto en estos temas como buen presidente que fue de Ecopetrol, además en una época de gran éxito desde todo punto de vista de esa empresa, que es la empresa estatal más importante que tiene Colombia. ¿Cómo le va en general a las empresas dedicadas a la explotación de petróleo, en general a las empresas que se dedican a las actividades extractivas con esta reforma, doctor Juan Carlos? Pues, doctor Hernando, ayer tuvimos la triste noticia de que la acción de Ecopetrol cayó 6% a raíz de un informe muy negativo del banco JP Morgan de Nueva York, que analizó pues, el deterioro financiero y operativo de la empresa. Esta reforma triplica el impuesto al carbono. Este impuesto, 33%, tiene una destinación específica, que es 80% de medio ambiente y 20% sustitución de cultivos. A mí no me gustan las destinaciones específicas y eso para el 33% y el 66% va para el presupuesto. Eso es ponerse uno con una filigrana como si el economista y el ministro supiera que lo óptimo son un montón, son una pizca de esto, una pizca de aquello, una receta. Me parece que eso es equivocado. Este aumento del impuesto al carbono tendría un impacto negativo sobre las tarifas de energía eléctrica, que se estima que el aumento sería de 80 pesos por kilovatio hora. La gasolina de la CPM, ya lo dijimos, aumentaría 500 pesos cada una. El doctor José Manuel dice 400, ahí tenemos que mirar el cálculo. El impuesto de renta para las empresas del sector extractivo se mantiene en 35 y se mantiene esa distorsión de que el gobierno sabe a dedo qué sector debe pagar más impuesto y qué sector menos. En vez de tener una tarifa para todos los sectores de 30, 28, 32, lo que sea, deja una tarifa, ya tenemos unas sobretasas de renta para el sector petróleo, carbón extractivo y para los bancos, y mantienen esas distorsiones que son supremamente nocivas. Propone acelerar la inclusión de carbón dentro de la base gravable del impuesto al carbono, plantea un incremento de 3.5 veces de la tarifa para el gas y la gasolina y el diésel, y el Ministerio de Hacienda estima que esta medida puede incluso aumentar la inflación. De manera que es un sector, el sector de actividades extractivas no le va nada bien acá. Y de nuevo, otro tiro en el pie. No es un momento en que Ecopetrol y todo el sector petrolero y los sectores de carbón, etcétera, estén para pagar este tipo de reformas. Gracias, doctor Juan Carlos. El rector Restrepo, y me consta, es una persona muy juiciosa en el detalle, además, y en el estudio de las cifras, de las variables económicas, tal y como si fuera un paciente, como él mismo lo señaló.
Y pensando en hemorragia de ese paciente, le voy a hacer una pregunta por la eventual posibilidad que esta reforma incentive la fuga de capitales. Y ahí yo acudo a los maestros. El maestro es el maestro Juan Carlos Echeverry. Él ha hecho ese estudio detallado más que todos, la verdad, y es la autoridad en el tema. Él ha calculado desde el estallido social salidas de divisas del orden de 13.500 millones de dólares, que no son de poca monta. Y yo creo que se quedó corto porque iba solamente hasta 2023 aquel estudio. Esto puede estar llegando a los 20.000 millones de dólares de salidas masivas de divisas. Solamente en un año, en 2023, fueron del orden de 4.300 millones. O sea, esto va increciendo poco a poco. Y es lógico que suceda eso, porque cuando uno eleva de manera significativa el impuesto o los impuestos, la carga impositiva, como sucedió en la reforma del 2022, donde se aumentaron 20 puntos porcentuales, la tasa combinada inversionista-empresa, pues por una cantidad de decisiones, pues esto va generando la necesidad de buscar nuevos domicilios fiscales con ese principio de racionalidad. Ustedes hablaban del impuesto al patrimonio. Cuando el impuesto al patrimonio se vuelve permanente, pues se vuelve un impuesto confiscatorio. Es como si yo en un periodo de 70 años o menos le entrego la compañía al Estado. No tiene ninguna lógica, es que no tiene sentido común. Entonces, evidentemente sí ha habido fuga de capitales, sí están saliendo personas que están haciendo cambio de domicilio fiscal, se habla de más de decenas de miles de colombianos que están haciendo cambio fiscal, que están aprovechando sus nuevas nacionalidades también, y eso no le ayuda al país. Eso es triste para el país porque significa que de aquí en adelante pues no están creyendo en el sistema tributario colombiano y obviamente el recaudo va a tender a disminuirse proporcionalmente a la capacidad de generación de riqueza en el país. Muchas gracias. Bueno, en este tercer ciclo, que es el más breve, vamos a pasar desde luego a unas conclusiones, síntesis de lo que a cada uno de ustedes les parezca destacable, que quieran poner de presente para quienes nos siguen en este momento, en esta muy interesante tertulia. Le daría entonces el uso de la palabra para esas conclusiones al doctor Juan Carlos. Adelante, por favor. A ver, y pues hemos cumplido con el tiempo, breves y directos a tus respuestas, pero repetidamente hemos coincidido en muchas cosas con el doctor José Manuel. Y yo me centraría entonces, más que en los detalles, en la parte filosófica. En economía, y yo cuando fui ministro, un principio rector era que la gente no espere. La espera es el cáncer de la economía. Si tú vas a comprar un carro, una casa, un lote, si piensas con unos amigos hacer una inversión y contratar a unos trabajadores, importar unas máquinas, no, tratar de incursionar al mercado, lo peor que puede pasar, doctor Hernando, y quien nos escucha es que esperes, que les diga a tus amigos, hombre, esperes un momentico, miremos estos 6 meses a ver qué pasa. Y esta reforma lo que hace completamente es hacer que primero se tiene que esperar a ver si pasa o no la reforma, ¿de acuerdo? Entonces ya esa sola espera es muy grande. Segundo, muchas veces una gente dirá, espere porque si pasa esta reforma ya no hacemos nada. O sea, la espera se amplía durante muchos años. Entonces el efecto espera me parece fatal. El efecto incertidumbre para gente que tiene que tomar muchas decisiones sobre dónde poner la plata, pues mucha gente va a decir, hombre, si este gobierno me va a gravar los activos y el patrimonio de aquí en adelante al 20%, perdón, con tarifas hasta entre el 1, 1,5, 2%, pues, y con un umbral menor de 1.900 millones de pesos, pues la gente va a decir, bueno, pues de pronto es mejor tener la plata por fuera y eso es también un error. Tercero, el efecto sobre la clase media, sobre los trabajadores, sobre el tendero, como decía José Manuel, sobre el microempresario, que es complicarle la vida, ponerlo a tener una contabilidad compleja, que el negocio no le da para eso en vez del monotributo, es el régimen simplificado, es algo que es nocivo. Los efectos sobre energía, me parece que yo estoy convencido, y un informe que acabo de leer y sobre el cual escribí esta semana de la competitividad de Europa, es que energía es lo primero. Uno no debe grabar la energía, uno no debe grabar la energía eléctrica, no debe grabar el diésel, no debe grabar la gasolina, menos en un país donde el sector productivo está a 1.000 kilómetros
kilómetros de la costa Caribe o de la costa Pacífica donde se exporta. Grabar los combustibles más y grabar la energía eléctrica me parece un error. Y bueno, en fin, es que aquí cortamos y cortamos y cortamos por todos lados y no nos dio que la reforma se justificara. Entonces, en suma, mi conclusión, reiterando que esta es una pelea para perder y que uno no debe dar peleas para perder, y en particular este gobierno que está con el sol en las espaldas y con una popularidad muy baja y con una aceptabilidad muy baja y con una gobernabilidad muy baja, sobre todo, volver a hacerle un test de gobernabilidad, perder esta reforma, demostrar que no gobiernan en el Congreso, que no tiene una buena razón con los congresistas, es un error mayúsculo. Entonces, filosóficamente, un revanchismo en contra de la clase media y en contra de personas que ahora tienen que empezar a pagar impuestos de renta del 41%, personas naturales, marginales. Me parece todo un enfoque equivocado filosóficamente, irrelevante, inoportuno. Y bueno, si yo fuera consejero del ministro, que no lo soy, diría: ministro, no se meta en esta pelea que la va a perder y va a meter a los economistas en estas discusiones interminables. Y a los abogados, por supuesto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Y claro, además, unidos abogados y economistas, creo que es difícil una peor pesadilla, ¿no? Pero bueno, voy a darle Lucio la palabra también al doctor José Manuel. Bueno, tal vez lo primero es, así como Juan Carlos se dedicó a lo filosófico, voy a hacer yo un planteamiento político. Y quiero ligar esta discusión de la reforma tributaria con la discusión del presupuesto general de la nación en el país en este momento, porque lo que hemos visto es de no creer. Y es triste la profunda incapacidad que ha tenido un gobierno para lograr un consenso con las comisiones económicas para simplemente aprobar casi que hasta el mínimo monto del presupuesto de la nación. Juan Carlos y yo sabemos que al final esa discusión con las comisiones económicas termina siendo relativamente fácil para un ministro de Hacienda y sobre todo con el presupuesto. No haber logrado ese consenso me parece que pues, es increíble, pero además demuestra la profunda incapacidad de un gobierno para entender los pesos y contrapesos en una democracia, sobre todo en esta materia económica o fiscal. Yo no entiendo el enranchamiento del gobierno por sostenerse en un presupuesto desfinanciado en mínimo 12 billones, mínimo porque el Comité Autónomo de Regla Fiscal habla de 35 billones, cuando perfectamente hubiera podido hacer un esfuerzo para disminuir esos recursos. El Congreso tomó una decisión. Entonces, si el Congreso actúa responsablemente, el Congreso debería hacer exactamente lo mismo con esta reforma tributaria. Nadie entendería que el Congreso le dijera no al monto del presupuesto y simultáneamente le diga sí a la reforma tributaria, porque ahí no habría coherencia. Entonces yo sí creo que este es un momento para exigirle al Congreso coherencia en lo que viene a continuación. Coherencia por lo que acabo de decir, pero además coherencia con el hecho de que esta es una mala reforma tributaria, porque tiene una elevación de costos al sector productivo, porque el 90% se gasta en un año, porque más del 50% de la reforma se deriva de flexibilizar la regla fiscal, que es un pésimo mensaje a inversionistas y calificadoras de riesgo, y porque claramente no es esta una propuesta para reactivar la economía, sino para desactivar la economía. Pero digo yo, en adición a lo anterior, me parece que hay que ser profundamente coherentes con el hecho de que, pues, si el presupuesto no gustó por el monto, por ser irresponsable, pues no tiene ningún sentido que nos metamos ahora en una reforma tributaria de estas características. Habiendo dicho esto, y para dejar para un siguiente webinar de la Corporación de Excelencia por la Justicia y con el profesor Juan Carlos, que también es especialista en la materia, y usted también, Hernando, que es constitucionalista, yo sí creo que vale la pena hacer una reflexión de país de futuro. Mire, estamos hablando de esta reforma tributaria, pero el tamaño del Estado es de tal proporción, las inflexibilidades del presupuesto son de tal dimensión, constitucionales y legales, de más de un 90%, que si este país no se dice las verdades de fondo de que tendrá necesariamente que revisar todas esas inflexibilidades y tendrá que compactar el tamaño del Estado. Si no hace eso, seguiremos en reforma tributaria tras reforma tributaria. No va a haber recurso que alcance para el crecimiento burocrático que tiene un Estado como el Estado colombiano. Y yo creo que en eso hay que retomar también lo que decía en su momento Juan Carlos Echeverri.
La Constitución del 91 nos dejó cosas muy positivas, pero también nos dejó un tren de gasto que parecen más para Dinamarca que para Cundinamarca. Tenemos que sincerarnos, de verdad. Por ejemplo, en salud, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Y cuál debería ser el tamaño óptimo de ese Estado en lo que viene a continuación? Pongo de presente este tema porque creo que si no, a Hernando nos va a tocar invitar en 2 años a otra conversación sobre otra reforma tributaria. Y me da mamera repetir, por lo menos hagamos el esfuerzo por discutir lo que es de fondo, que políticamente es poco atractivo. Pues sí, como dice la vicepresidenta, de malas hay que discutir. Ustedes han tocado puntos muy relevantes de la pertinencia, de la necesidad, de la utilidad de esta reforma. Es absolutamente claro que no es ni la coyuntura ideal, ni el momento, ni tampoco resulta ello pertinente en lo que hace la economía, en lo que hace el recaudo tributario. Y de otro lado, además de esos puntos que tocaba el doctor Juan Carlos y que el doctor José Manuel también ha refrendado, mencionaba el doctor José Manuel uno trascendente, el tema del Estado, de la estructura del Estado, del tren de gastos y cómo eso incumbe una nueva reflexión de tener necesariamente que llegar a ajustar los gastos del Estado, el gasto público, y lo que hace esa burocracia que es creciente, no disminuye, sino que es creciente, y bueno, uno lo ve en diferentes variables. Luego, claro que sí, queda desde ya cursada la invitación en papel estampado para efectos de que nos acompañen. Para mí ha sido un gran privilegio, Juan Carlos, José Manuel, ya pasando al tuteo, aunque yo no soy experto en la misma frase como algunos de tutear y ustear, pero ya pasando a esta fase, pues puedo agradecerles muy sinceramente a cada uno de ustedes su participación. Son además no solamente 2 grandes economistas, lo sé porque los conozco, son 2 hombres de Estado, de cabeza obviamente en ese sentido bien puesta, de reflexiones básicas, agudas y muy pertinentes. Cerraría, si me lo permiten, exonerándome del rigor jurídico, desde luego de la ciencia económica, y pasando a la cultura latinoamericana. Para de esta forma agradecerles a ustedes su participación. Alguna vez se le preguntó al maestro, a ese juglar mexicano, don Pedro Vargas, cómo había surgido la frase de muy agradecido y muy agradecido. Y él comentó que en determinado momento fue invitado a una reunión social en la cual también estaba otro grande de la música mexicana, ni más ni menos que don Agustín Lara, el Flaco de Oro, el enamorado eterno de María Bonita. Y en ese momento le pidieron a don Agustín cantar y él no podía. Y le cedió la posibilidad de hacerlo para interpretar sus canciones a don Pedro Vargas. Y él en ese momento de la emoción y nervioso, lo único que atinó a decir fue muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Muy agradecido, Juan Carlos, a ti, y muy agradecido, José Manuel, a ti. Un gran abrazo. Muchas gracias, Hernando. Muy agradecido a vos, dijéramos los antioqueños. Chao. Muy bien. Gran abrazo para ambos. La Corporación Excelencia en la Justicia es uno de los centros de pensamiento más importantes de Colombia y del continente y centra principalmente sus esfuerzos en temas de justicia. Se le reconoce como una voz experta, calificada, formadora de opinión, que tiene por objetivo esencial ofrecer una visión estratégica del sector judicial a mediano y largo plazo. Es una organización representativa de la sociedad civil, independiente, de alto nivel técnico, regida por modernos principios de gestión y con capacidad de influir y promover cambios en la búsqueda de la excelencia en la justicia. En sus importantes funciones y actividades promueve y hace seguimiento a las políticas públicas en justicia, fomenta el control ciudadano y genera la exigencia de rendición de cuentas a este sector por medio de diversos mecanismos, dentro de los que se destacan la conformación de observatorios técnicos, la realización de mediciones de gestión y la publicación de resultados de análisis y estudios. La Corporación Excelencia en la Justicia es también fuente indispensable y necesaria para el análisis de los hechos judiciales más relevantes y un centro de investigación que mide, evalúa y genera conocimiento especializado de la justicia en virtud de análisis y la continua elaboración de estadísticas de gestión.
Denuncia la anomalía o la falta de transparencia en la administración de justicia, pero a la vez estimula y resalta las buenas prácticas, el mejoramiento de este servicio público y fomenta la educación legal al ciudadano para convertirlo en un actor informado de sus derechos en aras de fortalecer su acceso a la resolución de controversias y conflictos. Reconoce y exalta la eficiencia en la justicia, su impacto social y las mejores experiencias judiciales y extrajudiciales por medio de los premios Excelencia en la Justicia que se realizan y entregan en el marco de la Cumbre del Sector Justicia. Este es el más importante espacio de encuentro de las principales autoridades del sector y a él confluyen el presidente de la República, todos los presidentes de las Cortes, las cabezas de los órganos de control y de la Fiscalía, para también entregar de cara a la comunidad jurídica más especializada y el público en general un balance anual de su gestión. Pero además, la Corporación Excelencia en la Justicia se ha constituido en un referente obligado para sentar su opinión calificada sobre las reformas judiciales y legales más relevantes ante el Congreso de la República. Es invitado permanente a rendir su concepto en asuntos de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, convocado a foros internacionales y nacionales para debatir los más variados aspectos de la justicia y sus problemáticas, y posee el estatus consultivo en la categoría especial otorgado por las Naciones Unidas al considerarlo centro de pensamiento investigativo de primer orden. Gracias a los aportes anuales de sus benefactores y asociados, dentro de los que se encuentran líderes empresariales, organizaciones de gran jerarquía, universidades, miembros de sectores significativos de la sociedad civil, como a la realización de proyectos de alto impacto, al desarrollo de servicios técnicos altamente calificados y a la realización de eventos sobre temas trascendentales en materia jurídica, la Corporación Excelencia en la Justicia logra su sostenibilidad financiera y se consolida en el más relevante y experto conocedor de esta institucionalidad en beneficio de la sociedad.